Gracias amigos televidentes por mantener la atención acá en Conexión GT. Yo soy Richard Shaw, su anfitrión en la noche, y me da el gusto muy grande de darle la bienvenida a la licenciada Sonia Saldaña. Es una de las personas que está luchando porque se haga justicia en el tema de los veteranos militares. Licenciada Sonia Saldaña, traductora, ¿no? Correcto. Dedicada a esas menesteres. Nunca pensó que se iba a estar usted involucrada en temas legales. Cuénteme cuál es la situación del coronel Hugo Saldaña. Muchas gracias por el espacio. Pues quisiera comentarles que mi papá, el coronel Hugo Saldaña, se encuentra ahorita con el coronavirus. Ya va a cumplir un mes de estar en área COVID en el Centro Médico Militar. Aún su estado de salud es delicado. Está recibiendo la atención necesaria. Sin embargo, por la cuestión de su edad, que es un factor que no se puede negar, pues está aún debatiéndose realmente entre la vida y la muerte para que él pueda salir del coronavirus. Licenciada Saldaña, ustedes han estado luchando por la aplicación de una medida humanitaria para que no solo su padre, sino que varios militares ya de avanzada edad puedan tener una medida sustitutiva. ¿Qué ha pasado con este tema? Sí, así es. Desde antes que sucediera esta situación de la pandemia, la licenciada Karen Fisher, como una muestra de solidaridad y de humanidad, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que a nuestros veteranos se les pudiera otorgar una medida sustitutiva, un arresto domiciliar, porque es bien importante que la gente entienda, ellos se encuentran en prisión preventiva, porque si bien es cierto que hay un caso que ya hubo una sentencia, la sentencia no está firme. Y esto quiere decir que ellos aún se encuentran en prisión preventiva. Entonces, para evitar este tema de que pudieran sufrir quebrantos de salud, obviamente en el hospital militar nuestros veteranos están recibiendo la mejor atención. Sin embargo, es como poner a un soldado literalmente frente a la guerra a recibir balas de frente, y es lo mismo en un hospital. Ahí hay una fuerte carga viral. Lo que sucede es que en este amparo que presenta la licenciada Fisher, la Corte de Constitucionalidad le dice que no, porque ella no representa nada en el caso, es decir, ella no es nadie, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces, se niega el amparo y desafortunadamente es mi papá el primero que cae con coronavirus. En estos momentos sé que la licenciada Fisher nuevamente está tomando ciertas acciones legales frente a tribunales y magistrados para que nuevamente, como un acto de humanidad, se les pueda otorgar tanto a mi papá como a los otros veteranos una medida sustitutiva y que estén en sus hogares. Lo que molesta a veces es que realmente hay entidades que se dicen llamar de derechos humanos, que dicen que ellos son un peligro, que representan un peligro latente, y claro, representan el peligro de que se les va a seguir yendo el dinero de las manos por los resarcimientos. Sin embargo, ellos ya son personas de la tercera y la cuarta edad, y ellos requieren tratamientos médicos diarios. Entonces, en este momento seguimos a la espera. Esperamos una respuesta favorable para que nuestros veteranos puedan estar en casa y dilucidar su situación legal, ¿verdad? Mientras están en casa a salvo. El coronel Saldaña, licenciada Saldaña, su padre está involucrado en el caso Molina Teyssen. Sé por los reportes periodísticos que este caso está siendo cuestionado también por la licenciada Karen Fisher. ¿Cuál es el estatus en este momento? ¿Se va a pedir la prueba de supervivencia del señor que afirman que podría ser superviviente? Cuéntenos. Sí, es correcto. Solo para tener un poquito de historia, de antecedentes en este caso. Esta sentencia fue el 23 de mayo de 2018. Quien dio la sentencia fue el tribunal del juez Pablo Chitumul. Es una sentencia histórica, pero no creo que por las razones correctas. Son 1076 páginas de una condena que es una copia de una sentencia de unos militares en contra de Argentina también.
Esta sentencia fue hecha en 26 horas, o sea, fue un récord. Y en este caso, pues, no hubo derecho a nada. Ellos no pudieron defenderse, no pudieron presentar pruebas. Es decir, tanto a la defensa de mi papá como de los otros veteranos, literalmente, como decimos, no pudieron meter ni siquiera las manos, porque el juez Pablo Chitumul fue el que se encargó de decir no a todo lo que se solicitaba. Desde el primer día en que ellos entran a juicio, se les trató de la manera más inhumana. De hecho, el coronel Gordillo sufrió una herida en una de sus manos, se le enseñó al juez que estaba sangrando. El juez fue totalmente indiferente, no prestó atención, él se tuvo que curar con una servilleta. Inclusive había momentos donde no servían los elevadores, eso lo puede saber cualquier persona que va al edificio del organismo judicial. A ellos los hacían subir desde el sótano 1 hasta el piso número 13, caminando, y ellos llegaban exhaustos. Es decir, si por ellos fueran, si por el lado de la izquierda hubieran podido, ellos los hubieran quemado vivos en los tribunales. Entonces, desde siempre ha estado como una hazaña, no hubo ningún medio de prueba que fuera contundente en las acusaciones como tal del caso Molina Teyssen. Luego de esto, el día de la sentencia llega a sentarse un personaje que pasó muy desapercibido para quienes no sabían quién era. Sin embargo, al buen ojo de la licenciada Karen Fisher ve que hay un parecido extraordinario entre esta persona y las supuestas víctimas, que en vez de ser víctimas les he de decir que son victimarios. Entonces, a lo largo de los meses siguientes, la licenciada Fisher empieza a poner en diferentes lugares en el Ministerio Público, nadie quería agarrar la denuncia, enviaron a varios juzgados para desestimar el caso, es decir, nadie quería hacer absolutamente nada. Se logra al fin este año que se agreguen como querellantes adhesivos a mi señora madre y a 3 personas más en este caso, para solicitar una prueba de ADN a un personaje de la familia Molina Teyssen, porque nosotros creemos que es el desaparecido Marco Antonio Molina Teyssen. Lo sorprendente de esto es que quien está a cargo de las pruebas de ADN es la Fundación de Antropología Forense con el señor Freddy Peccherelli, que, oh sorpresa, no es médico forense. Entonces están poniendo peros, dicen que ya dieron la prueba de ADN. Creo que es Ana Lucrecia Molina Teyssen la que dice ya entregamos la prueba de ADN, porque dicen que es el cuñado. Y cuando la licenciada Fisher solicita la información al Ministerio Público, que es el que se encarga de hacer las investigaciones, la fiscal que se encuentra en ese momento dice no tenemos nada, no tenemos ninguna muestra de ADN de este señor. Entonces, hasta este momento no nos han vuelto a dar una audiencia, todo se quedó paralizado. Ellos dicen que el Ministerio Público no puede hacer nada debido a la pandemia, no pueden investigar nada debido a la pandemia, no pueden mover un pie debido a la pandemia. O sea, les vino a caer muy bien la pandemia a ellos, ¿verdad? Entonces, hasta este momento no ha habido un avance real para saber. Como decía un personaje que está exiliada en Estados Unidos, el que nada debe, nada teme. Nosotros estamos pidiendo que esta persona se realice esta prueba de ADN para ya sea confirmar que no es el desaparecido o para confirmar nuevamente que sí es él. Entonces, con eso queremos únicamente saber si nuestras sospechas son ciertas o no. Ahora, hay un tema aquí complicado que yo podría señalar, y es que la Fundación de Antropología Forense se ha caracterizado por hacer investigaciones que de alguna manera han favorecido o han sido acordes a las denuncias interpuestas por las ex fuerzas revolucionarias de Guatemala. Sería interesante lograr que de alguna manera otros expertos privados, externos, profesionales, estén presentes y tengan también un acceso, porque si lo que usted dice que el señor Freddy Peccherelli no es antropólogo, y si vemos que parte del financiamiento de la Fundación de Antropología Forense proviene de entidades no gubernamentales que pues
de una reconocida militancia revolucionaria, estaría en duda su dictamen. Licenciada Saldaña, cuénteme qué es lo que usted le pide al Ministerio Público, qué es lo que le pide al sistema de justicia en el caso de su padre. Pues lo que estamos solicitando es que por humanidad a ellos se les otorgue una medida. Ni siquiera estamos diciendo denles la libertad que se merecen, porque es lo que les puedo decir, se merecen su libertad. Sin embargo, aún estamos siguiendo la línea de la justicia, por así decirlo, para que ellos puedan regresar a su casa. Lógicamente en este momento no puedo decir que manden a mi papá a su casa porque no ha salido del estado convaleciente por el COVID-19, pero esperaría y confiaría en Dios que él al salir del COVID pudiera regresar nuevamente a su casa con todas las medidas establecidas por la ley, sin querer jugarle la vuelta como lo han hecho otras personas, sino que siendo conscientes de las edades de ellos, su estado de salud, y que en realidad queremos que regresen a sus casas para poderlos rodear de amor, para poderlos rodear de los cuidados que ellos necesitan. Nuestros ancianos necesitan y merecen el cuidado en el hogar. Entonces, yo le pido a las autoridades, le pido a los jueces y a los magistrados que deliberen de una manera neutral, no con una balanza que siempre va para la izquierda, que sean realmente neutrales, que apelen a su sentido de humanidad, de lógica, y que puedan otorgar una medida para nuestros veteranos. Y sé que, y confío aún en las autoridades que pueden corregir lo que antes se ha hecho con un tinte ideológico. Entonces, eso es lo que estoy pidiendo en este momento. Bueno, gracias, licenciada Saldaña, por su tiempo y sus conceptos acá en Conexión GT. Un llamado a todas las autoridades del Ministerio Público y del organismo judicial. Hay que agilizar no solo el proceso de análisis de libertad, de prisión preventiva de los que están siendo acusados en temas militares o de los ancianos, sino que de todos los reos que de alguna manera están siendo víctimas de un retraso judicial. La situación de hacinamiento en que viven los privados de libertad y muchos de ellos en prisión preventiva debe ser cambiado definitivamente. La representante de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que con el tema de la pandemia, las cárceles de América Latina son un foco de infección y pueden ser un lugar donde las personas estén prácticamente condenadas a muerte. Vamos a un corte comercial y regresamos.